Imagina cobrar tu sueldo un viernes y que para el lunes ya no te alcance ni para el pan. Eso le pasó a 30 millones de argentinos en 1989. Y no fue un accidente, fue una guerra. Los precios cambiaban cada hora. La gente corría de sus trabajos directo a los supermercados, porque sabían que si esperaban hasta la noche, su dinero valdría la mitad. Los comerciantes remarcaban precios con etiquetadoras mientras los clientes hacían fila en las cajas. Era una locura que desafiaba toda lógica económica. Y el resultado fue que en mayo de 1989 la gente salió a las calles. Pero no salieron a protestar con carteles. Salieron a saquear. Madres de familia, trabajadores, gente común entrando a los supermercados y llevándose lo que podían antes de que los precios volvieran a subir, o antes de que no quedara nada. Más de 1000 comercios fueron arrasados en una semana. Hubo 14 muertos en los enfrentamientos. El ejército tuvo que salir a patrullar las calles. Y el presidente de la democracia recién recuperada, Raúl Alfonsín, tuvo que hacer algo inédito en la historia argentina: renunciar 6 meses antes de terminar su mandato para evitar que el país se hundiera en el caos total. Pero esta historia no comienza en mayo del 89. Comienza 6 años antes, con la esperanza. El 10 de diciembre de 1983, Raúl Alfonsín asumió como presidente de Argentina en las primeras elecciones libres después de una de las dictaduras más sangrientas de América Latina. 7 años de terror habían dejado 30.000 desaparecidos, una economía destrozada y una guerra perdida en las Malvinas que había costado más de 600 vidas de soldados argentinos. Los militares, antes de irse, habían dejado una bomba de tiempo: una deuda externa que había pasado de 8.000 millones de dólares en 1976 a más de 45.000 millones en 1983. Se habían endeudado para financiar represión, obras faraónicas de propaganda y, sobre todo, para permitir que los capitales privados huyeran del país protegidos por el Estado. Alfonsín era un abogado de clase media de la provincia de Buenos Aires, un demócrata convencido, un hombre de instituciones que soñaba con consolidar la frágil democracia recién recuperada. Su agenda era ambiciosa. Quería juzgar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad, recuperar la confianza en el sistema democrático y, de alguna manera, arreglar una economía que estaba en terapia intensiva. Pero heredó un problema estructural que ningún discurso inspirador podía resolver: la inflación crónica. Cuando asumió, ya estaba en el 400% anual. Alta, sí, pero los argentinos llevaban décadas conviviendo con inflación. Era parte del paisaje. Remarcabas precios cada semana, ajustabas contratos, negociabas aumentos salariales cada pocos meses. Molesto, agotador, pero manejable. El verdadero veneno era la deuda. Los acreedores internacionales y el Fondo Monetario Internacional exigían pagos puntuales. Argentina no tenía forma de pagarlos sin destruir su economía interna. Cada dólar que salía para pagar intereses de la deuda era un dólar menos para importar alimentos, medicinas, combustible o repuestos para la industria. Alfonsín intentó negociar, pero el margen de maniobra era mínimo. La trampa estaba activada desde el día 1. En junio de 1985, con la inflación ya superando el 1000% anual y escalando sin control, el gobierno lanzó su gran apuesta: el Plan Austral. Fue un shock heterodoxo diseñado por el ministro de Economía, Juan Zurroí, y un equipo de economistas brillantes. La estrategia era radical. Se creó una nueva moneda, el Austral, que reemplazó al viejo peso a razón de 1000 a 1. 3 ceros menos. Se congelaron precios y salarios por decreto. Se ajustaron de golpe las tarifas públicas que estaban atrasadas. La idea central era romper la inercia inflacionaria.
esa expectativa psicológica colectiva de que los precios siempre subirían y que había que anticiparse. Y funcionó. Por un tiempo. En los primeros meses del Plan Austral, la inflación cayó en picada, de más del 30% mensual a menos del 2%. La gente volvió a confiar en la moneda. Los comerciantes dejaron de remarcar precios a diario. Los salarios recuperaron algo de poder adquisitivo. Alfonsín se convirtió en un héroe popular. Parecía que Argentina había encontrado la fórmula mágica para salir del infierno inflacionario que la perseguía desde hacía décadas. Pero había un problema de fondo que el plan no había tocado. La deuda seguía ahí, igual de impagable. El déficit fiscal seguía ahí, porque el Estado gastaba más de lo que recaudaba. Las empresas estatales ineficientes seguían perdiendo dinero. Y lo más peligroso, los grupos económicos concentrados, los grandes empresarios que controlaban sectores clave de la economía argentina, seguían ahí. Y habían aprendido algo. Estos grupos, conocidos como los capitanes de la industria, controlaban la producción de alimentos, la importación de insumos críticos, las cadenas de distribución, los frigoríficos. Tenían un poder económico real que superaba al del Estado. Y descubrieron algo perverso. Podían ganar más dinero apostando contra el gobierno que colaborando con él. La mecánica era brutalmente simple. Si especulabas que el plan económico iba a fracasar, comprabas dólares en el mercado paralelo y los guardabas. Cuando el plan colapsara inevitablemente y el austral se devaluara, tus dólares valdrían el doble o el triple en moneda local. Era una apuesta casi sin riesgo, porque ellos mismos, con sus decisiones de retener mercadería o fugar capitales, podían provocar el colapso que estaban anticipando. Comenzaron a actuar. Retuvieron mercadería estratégica. Subieron precios de forma coordinada. Fugaron capitales sistemáticamente. Crearon una profecía autocumplida. Si todos los actores poderosos creen que el plan va a fallar y actúan en consecuencia, el plan efectivamente falla. Para 1987, el plan austral estaba agonizando. La inflación volvió a subir. No al ritmo explosivo de antes, pero lo suficiente para erosionar toda la confianza que se había construido. La gente volvió a sentir que el dinero se le escurría de las manos. El gobierno intentó ajustar. Lanzó el Plan Primavera en agosto de 1988, pero era más de lo mismo. Congelamientos temporales, promesas, parches sobre parches. Nadie creía ya. Y aquí comienza la escalada fatal. Un pequeño evento que desata una fuerza mucho más grande. En febrero de 1989, comenzó a correr un rumor en los círculos financieros de Buenos Aires. Se decía que el Banco Central de Argentina se estaba quedando sin reservas internacionales, que no tenía dólares suficientes para defender el tipo de cambio oficial. El rumor tenía algo de verdad. Las reservas estaban peligrosamente bajas porque Argentina había tenido que pagar deuda externa y porque había una fuga constante de capitales al exterior. Pero en economía, la percepción es realidad. Cuando todo el mundo cree que el Banco Central no tiene dólares para defender la moneda, todos corren desesperadamente a cambiar sus australes por dólares antes de que sea demasiado tarde. Es lo que se llama técnicamente una corrida cambiaria. Es una estampida financiera. El dólar, que estaba controlado oficialmente en un precio fijo, comenzó a dispararse en el mercado paralelo, el blue, el mercado negro. En cuestión de semanas se duplicó, luego se triplicó. Los importadores, que necesitaban dólares para comprar insumos del exterior, entraron en pánico total. Empezaron a comprar dólares a cualquier precio, sin importar cuán alto, y a trasladar automáticamente ese costo a los productos que vendían. Un empresario que importaba harina compraba dólares caros.
subía el precio de la harina, y las panaderías no tenían más remedio que subir el precio del pan. Pero la cadena no se detenía ahí. Los supermercados, anticipando que la harina seguiría subiendo mañana y pasado mañana, empezaron a remarcar precios no una vez por semana, sino varias veces al día. Había empleados con pistolas etiquetadoras recorriendo las góndolas cada pocas horas, cambiando los números. La inflación ya no era simplemente alta, era hiperinflación. Los precios subían tan rápido que el dinero dejaba de cumplir su función básica. Si cobrabas tu sueldo un viernes, tenías que gastarlo ese mismo día, porque el lunes siguiente ya valía la mitad. La gente corría literalmente de sus trabajos a los comercios. Compraban cualquier cosa que pudiera retener valor: fideos, arroz, aceite, azúcar, detergente, hasta electrodomésticos. Lo que fuera, con tal de deshacerse del papel moneda que se derretía en las manos. Y entonces llegó el colapso visible, brutal, innegable. Mayo de 1989. La situación era completamente insostenible. La inflación había superado el 100% en un solo mes. Los comercios, para protegerse de las pérdidas, empezaron a cerrar temprano o directamente a 1900 no abrir. Preferían no vender a pérdida, porque entre que vendían un producto por la mañana y llegaban al banco por la tarde, el dinero que habían recibido ya no alcanzaba para reponer la mercadería. Esto generó desabastecimiento real. No era que no hubiera comida en Argentina. Había. Los silos estaban llenos de granos. Los frigoríficos tenían carne, pero estaba retenida, guardada en galpones y cámaras frigoríficas, esperando que los precios subieran aún más, o directamente sacada de circulación para especular con el momento exacto de venderla. Las góndolas de los supermercados empezaron a vaciarse, no por escasez productiva, sino por especulación deliberada. El 23 de mayo de 1989 comenzaron los saqueos en Rosario, la tercera ciudad más grande del país. Grupos de vecinos de barrios humildes salieron a las calles y empezaron a romper vidrieras de supermercados y comercios para llevarse comida. No eran delincuentes organizados ni bandas criminales. Eran personas desesperadas. Familias enteras que hacía días que no comían porque sus sueldos, si es que los habían cobrado, no alcanzaban para nada. Los saqueos se extendieron como fuego por todo el país en cuestión de horas. Córdoba, Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, el interior. En una semana, más de 1000 comercios fueron arrasados. Las imágenes que dieron la vuelta al mundo eran devastadoras. Multitudes entrando a supermercados, llevándose bolsas de arroz, fideos, aceite, lo que encontraran. Policías completamente desbordados. Comerciantes defendiendo sus negocios con escopetas y palos. El tejido social argentino se rasgaba en tiempo real. Hubo enfrentamientos violentos. 14 personas murieron en los disturbios, la mayoría por disparos de comerciantes o fuerzas de seguridad. El gobierno de Alfonsín tuvo que decretar el estado de sitio y sacar al ejército a las calles. La democracia argentina, tan joven, tan frágil, apenas 6 años después de recuperada, estaba al borde del abismo más profundo. Alfonsín intentó dar un mensaje a la nación por cadena nacional. Pidió calma, apeló a la responsabilidad ciudadana, prometió medidas. Pero ya nadie lo escuchaba. El mecanismo implacable de la hiperinflación había destruido por completo la autoridad del gobierno. Cuando el dinero que emite el Estado no vale nada, el Estado mismo tampoco vale nada. Las elecciones presidenciales estaban programadas para el 14 de mayo de 1989. Alfonsín sabía que su partido perdería, y efectivamente perdió. Carlos Menem, un outsider peronista de la provincia de La Rioja, con un discurso populista y promesas de salariazo y revolución productiva,
Ganó con más del 47% de los votos, pero la transferencia de mando estaba prevista constitucionalmente para el 10 de diciembre, 6 meses después. Argentina no podía esperar 6 meses. El país se desintegraba día a día. Cada jornada que pasaba, la inflación seguía escalando. Los saqueos continuaban esporádicamente. La economía estaba en caída libre total. La moneda era papel sin valor. El 12 de junio de 1989, Raúl Alfonsín tomó la decisión más dolorosa de su vida política. En un breve mensaje televisivo, anunció que renunciaría al cargo antes de tiempo, que le entregaría el mando a Carlos Menem de forma anticipada para evitar que el país cayera en una guerra civil. Fue un acto de responsabilidad institucional, pero también una derrota histórica. El primer presidente democrático en décadas no pudo completar su mandato. La hiperinflación lo había devorado. Lo había expulsado del poder sin necesidad de tanques ni golpes militares. El 8 de julio de 1989, Carlos Menem asumió la presidencia en medio del caos absoluto. La inflación de ese mes fue del 196%. Era el infierno económico. Menem, que había hecho campaña con un discurso populista clásico, hizo un giro de 180 grados apenas puso un pie en la Casa Rosada. Nombró como ministros a empresarios directamente ligados a los grandes grupos económicos concentrados, los mismos que habían especulado contra Alfonsín. Implementó el modelo económico neoliberal más agresivo que Argentina había visto. Privatizaciones masivas de todas las empresas estatales, apertura comercial total, desregulación financiera. Fue una rendición total ante el poder económico concentrado. Los mismos actores que habían apostado al colapso, que habían fugado capitales y retenido mercadería, ahora eran premiados con el control de empresas estatales vendidas a precio de liquidación. Aquí está la revelación final que cierra el círculo. Menem tenía una ventaja crucial que Alfonsín nunca tuvo: el respaldo explícito de los grupos de poder económico. No iban a apostar contra un gobierno que les estaba entregando todo lo que habían pedido durante décadas. Y eso, paradójicamente, permitió estabilizar la economía. En abril de 1991, el ministro Domingo Cavallo lanzó la convertibilidad, un plan que fijó el peso argentino al dólar estadounidense en una relación rígida de 1:1 por ley. Era una camisa de fuerza monetaria absoluta. El Banco Central no podía emitir pesos sin tener dólares de respaldo en sus arcas. La inflación se detuvo de golpe, como si alguien hubiera apretado un interruptor. Pero era una estabilidad artificial construida sobre arena. Argentina había aprendido a detener la hiperinflación mediante un ancla cambiaria dura, pero no había resuelto ninguna de las causas estructurales de fondo: la dependencia total de capitales externos, la falta de competitividad industrial, el endeudamiento creciente. Eran las semillas de la próxima crisis, que llegaría brutalmente en 2001. La verdad detrás de la hiperinflación de 1989 es esta: no fue un accidente técnico causado por la incompetencia de Alfonsín. Fue el resultado inevitable de una batalla de poder desigual entre un gobierno democrático débil y actores económicos que tenían más poder real que el Estado mismo. Alfonsín intentó gobernar para la mayoría. Quiso juzgar a los militares. Quiso negociar la deuda en términos menos leoninos. Quiso que los grandes grupos económicos dejaran de especular y pagaran impuestos. Pero no tenía las herramientas. El Estado argentino, después de años de dictadura, saqueo y vaciamiento, era una cáscara vacía. No tenía reservas, no tenía credibilidad, no tenía músculo institucional, y los grupos concentrados lo sabían perfectamente. Sabían que podían quebrarlo, y lo hicieron. No necesitaron un golpe de Estado militar tradicional.
No necesitaron tanques en las calles ni bombardear el Congreso. Tenían un arma mucho más poderosa y silenciosa: el control del dólar, de los precios, de las cadenas de distribución, del crédito. La hiperinflación fue un golpe económico. Fue la demostración brutal de que en Argentina, como en tantos países de la región, el poder real no residía en la Casa Rosada ni en el Congreso. Estaba en las manos de quienes controlaban la economía material. El eco de 1989 resuena hasta hoy en la memoria colectiva argentina. Cada vez que hay tensión cambiaria, cada vez que el dólar paralelo sube, cada vez que la inflación se acelera, el fantasma de la hiperinflación reaparece. Los argentinos que vivieron ese año jamás lo olvidaron. Es un trauma generacional profundo, una cicatriz en el inconsciente colectivo, la demostración de que la democracia, sin estabilidad económica mínima, es extremadamente frágil, que un gobierno legítimo y popular puede caer sin un solo disparo, solo con especulación coordinada y pánico financiero. La lección brutal que deja Argentina 1989 es esta: la hiperinflación no solo destruye el valor del dinero, destruye la confianza en las instituciones, destruye la autoridad del Estado, fractura el tejido social y, en última instancia, puede destruir la democracia misma. Y cuando el polvo finalmente se asienta y el caos termina, quienes apostaron deliberadamente al colapso son los que se quedan con todo el poder y toda la riqueza.